Estamos en la tarde de hoy hablando de algo un poquito diferente a lo que de pronto estamos acostumbrados a hablar. Vamos a comenzar aquí con... Recuerden que también vamos a estar transmitiendo por YouTube, en caso de que alguna persona lo quiera ver por ahí o le guste más. Vamos a estar hablando de un tema un poquito diferente el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre el duelo, un poco de lo que es afrontar un duelo en estos tiempos, sobre todo con esta pandemia del COVID. Realmente yo creo que todos hemos afrontado de alguna forma un duelo, sea una pérdida material, gente que perdió su trabajo, gente que, por ejemplo, hace poco los de San Andrés y los de Providencia que perdieron todas sus pertenencias físicas, separaciones, divorcios, o tantas personas que han perdido a sus seres queridos. Entonces creo que es un tema muy interesante para que hablemos. ¿Listo? Vamos a estar el día de hoy con una invitada muy especial, que es Marina González. Ella es ingeniera de profesión, pero tiene estudios en programación neurolingüística y ha escrito con base en esos conocimientos un libro llamado El duelo y los 44.000 chocolates. Entonces ella nos va a estar hablando un poquito del tema. Vamos a buscarla acá para que se nos una. Listo. Ahora estamos con nuestra invitada. Buenas noches a todos. Me alegra mucho y me honra estar con todos ustedes en el día de hoy. Para mí es un placer poder contarles y hablar un poquito sobre este tema del duelo en un año tan difícil como decía la doctora Sara Cristina, que para mí diría que ha sido un año muy diferente. ¿Usted me dirá si estamos ya o...? Sí, empecemos. Nos cuentan si hay problemas con el audio o algo, nos cuentan. Yo sé que hay un poquito de eco, pero espero que se escuche muy bien. Y si alguien de pronto tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer, por favor lo van haciendo sin problema, que estaremos resolviéndolos al final. Okay. Muchísimas gracias entonces de nuevo a la doctora Sara Cristina por haberme invitado, a todos ustedes que están conectados en este espacio. Hoy vamos a hablar, como les decía, sobre ese momento, sobre ese recorrido que hacemos en el momento de un duelo. Lo principal, lo quiero que les quede a todos ustedes, es entender todos los sentimientos, todas las emociones, todo lo que pasa por nuestro cuerpo, por nuestra mente, en los momentos de ese recorrido que nosotros llamamos duelo, que son momentos no solamente cuando alguien fallece. Este año nos hemos enfrentado a cambios inesperados, nos hemos enfrentado a momentos difíciles, a cambios inesperados que en un momento a otro nos mandan para trabajar, a cambiar de ambiente, a estar solo en la casa con otras personas trabajando, conectados a internet todo el tiempo. Seguramente trabajan más para muchos, otros desafortunadamente han perdido su trabajo. Otros han tenido dificultades y les decía, el duelo realmente no solamente es ante el fallecimiento, es también cuando hay una separación, es también cuando una persona se va de nuestra casa, un hijo, por ejemplo. Es cuando... Un segundito, vamos a hacer algo y vámonos por aquí, que no quiero que de pronto el eco no está dejando escuchar bien, entonces mejor vamos a ponernos por aquí. Cuéntenos si mejora el audio, cómo lo sienten o si tienen algún problema. Pues, adelante. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, entonces les decía que el momento del duelo
no es solamente el fallecimiento de una persona. El momento del duelo lo vivimos cuando nos enfrentamos a la separación, a un divorcio, al momento en que un hijo se va de la casa, al momento que perdemos nuestro empleo, al momento que las personas se pasan a su jubilación, a su pensión. Son momentos de cambios inesperados. Y es que el duelo, si nosotros recordamos, si yo hiciera memoria de las películas que veía cuando estaba pequeña, podría fácilmente recordar, y de pronto muchos de ustedes, estas películas de vaqueros donde se enfrentaba una persona con otra, de espalda con espalda. Les voy a describir cómo era para las personas que no han tenido la oportunidad de ver esas películas de vaqueros del oeste. Espalda con espalda, dos personas cuentan cierto número de pasos y se van separando, y después del número de pasos dan vuelta y accionan el arma. Una de las personas cae y la persona que gana es la que gana, pues, por lo que hayan estado compitiendo. Y eso está muy relacionado, y por eso estos momentos de fallecimiento, de pérdidas, de separaciones, los llamamos duelo, porque realmente el duelo es enfrentarnos con nosotros mismos, es enfrentar el inconsciente con la realidad, es ver de frente una realidad que no estábamos esperando, y que si la estábamos esperando no la queremos enfrentar. Tenemos un apego, los miedos, los apegos, las creencias están muy arraigadas y están muy sembradas en nuestro inconsciente. Y cuando tenemos un duelo es porque hacemos ese desapego, ese desarraigo, a veces el ego es el que nos dice que no queremos esa pérdida. Miren, cuando una persona fallece, no lloramos por la persona que se fue, lloramos por nosotros, lloramos por cómo nosotros quedamos, lloramos y nos entristece es cómo quedamos más solos, quedamos sin compañía, quedamos sin algo. Nosotros sentimos ese ego y ese apego que tenemos tan fuerte es lo que nos hace doler. Otro tema con el duelo que les quiero contar es que el duelo duele física y espiritualmente, es mental, es espiritual, pero también es físico. No solamente nos duele el corazón, no solamente lloramos y nos entristece, sino que muchas veces también nos duele una parte de nuestro cuerpo, y vamos a ir viendo, eso se debe a las emociones que vamos a ir viéndolo durante estos 30 minutos de conversación sobre el duelo. Si van teniendo preguntas las vamos poniendo, y hacia la media hora hacemos las respuestas o el conversatorio. Entonces les decía que es físico y es emocional el duelo, y que nos duele es ese desapego que estamos haciendo en el momento de esa pérdida. Eso para identificarnos un poco con el duelo y para que entendamos que no solamente fallecimiento, sino también cualquier situación. ¿Qué es lo primero que nos pasa y la primera emoción que nosotros sentimos cuando nos enfrentamos a este recorrido del duelo? Pues bien, lo primero a lo que nos enfrentamos es a una negación. Y voy a hacer un paréntesis para, con todo respeto, honrar a todos los psicólogos, todas las personas que tienen esa profesión. Yo no voy a hablar de las etapas del duelo, porque eso se lo dejo a ellos. Es un punto de vista del duelo diferente. Es mirar el duelo desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de emociones y de sentimientos. Entonces, para que no lo confundamos pues con esas etapas que los psicólogos tanto han estudiado, y que respeto y honro su profesión en ese sentido. Entonces les decía, nos enfrentamos a un momento de ira, a un momento de rabia, a un momento donde queremos siempre preguntar por qué, y nos sentimos culpables muchas veces, y preguntamos por qué se fue, por qué lo perdí, por qué ya no está conmigo. Un montón de porqués que nos llenamos de ellos, y que realmente hace que nos duela más, porque conlleva una culpa, conlleva un sentimiento de culpa hacia nosotros cuando nos hacemos esa pregunta de por qué, que además nos llena de una energía diferente, de una energía más baja, y empezamos a sintonizar con cosas relacionadas con la culpa. Empezamos a encontrarnos con personas culpables, empezamos a sintonizar en todas partes
con ese sentimiento y esa energía más baja. Yo los invito, ¿qué tal si cambiamos la pregunta? Si cambiamos la pregunta del por qué se fue, por qué pasó, por qué me pasó a mí, por qué la respuesta normalmente es hacia nosotros la culpa, ¿no? Porque no le di más medicamentos, porque no lo llevé donde un médico, porque no lo intenté más, porque no lo acompañé más, porque no lo escuché cuando lo tenía que escuchar, porque, en fin, todas esas respuestas del por qué solo afectan nuestra culpa. Cambiemos esa pregunta, los invito, cambiémosla por un ¿para qué? Cuando nosotros cambiamos la pregunta del por qué por un ¿para qué?, la respuesta puede sonar diferente. La respuesta va con una intención. ¿Para qué falleció esa persona? ¿Para qué se fue esa persona de mi lado? ¿Para qué perdí lo que estoy perdiendo? ¿Para qué me separé de lo que me estoy separando? Tómense en un minuto de pensamiento y pensar eso. ¿Para qué? Cambiar eso, el para qué, la respuesta totalmente diferente. ¿Para que yo aprendiera más? ¿Para que yo descansara? ¿Para esa persona descansar? Hay una palabra en el tiempo muy chévere relacionada con el porqué. Cuando yo busco y me pregunto por un porqué, estoy pensando en el pasado, me estoy devolviendo a un pasado, ¿sí? Cuando yo pregunto para qué, la respuesta está hacia un futuro. La respuesta del para qué es para lo que viene. Pensamos o en el presente o en el futuro. Las respuestas del por qué nos conectan con un pasado. Y ya vamos a ver lo que significa conectarnos con el pasado. O estar en el pasado viviéndolo, sabiendo que tenemos un presente en el cual estamos un aquí y uno ahora. En este momento, en este, digamos, recorrido, el punto donde vamos con esa rabia que nos da, con esa negación al hecho que está sucediendo, a veces nos autodestruimos, porque la culpa autodestruye, nos lastimamos. También hacemos que las cosas no sucedan tan chévere en nuestra vida y no sucedan tan bien para nosotros. Y ha habido consecuencias más graves con esa autodestrucción. A veces nos autodestruimos por mucho tiempo y eso significa, conozco personas que se han quedado, por ejemplo, celebrando el cumpleaños de la persona que ya no está todo el tiempo, de una persona que falleció, recordando cada minuto, recordando cada instante, y eso hace daño, eso destruye. Ahora, todos estos sentimientos que nos hacen daño se somatizan y se reflejan en el cuerpo. Eso es lo que llamamos las enfermedades. Entonces, yo los invito a que no nos autodestruyamos en este momento. ¿Qué tenemos que hacer? Conectarnos más con el presente, conectarnos más con esas respuestas del para qué. Y es que, miren, hay personas que, voy a hacer esta relación, fueron criadas en el elogio y hay personas que fueron criadas en la crítica, en la negación. Las personas que fueron criadas en la negación, pues les digo esto es porque eso viene de atrás, eso viene desde nuestro nacimiento. Cuando nosotros nacemos sin miedos, nacemos sin creencias, con unos miedos muy, muy mínimos o con ninguno, pero a medida que el entorno nos va envolviendo, a medida que nos vamos moviendo en el entorno, nos vamos llenando de esos miedos. Y llenarnos de esos miedos hace que se arraigue, se siembre y se quede ahí por muchos, muchos años. Entonces les decía que las personas que fueron criadas en la crítica, en la culpa, en el castigo, en que todo hecho tiene un castigo, se conectan con eso y son las personas que de pronto en momentos de enfrentar un duelo puede dolerles más, se pueden conectar más ahí con la culpabilidad. Hay otro tipo de personas que fueron criadas en el elogio y las personas que fueron criadas en el elogio son personas que vemos más oportunidad, que vemos más la parte positiva. Les voy a decir algo, en esta pandemia me he enfrentado a unas reuniones con colegas de trabajo, con compañeros de juntas directivas, donde ven la pandemia como algo malo, han visto la pandemia como la crítica, todo me cambió, todo fue peor, ahora trabajo más, esto ha sido muy duro, esto ha sido muy difícil.
pero hay otros que han visto la oportunidad. Yo les decía al inicio, esta pandemia para mí ha sido la oportunidad de mirar las cosas desde otro punto de vista, de mirar las cosas, las situaciones que vivimos desde otro ángulo. ¿Para qué? Para mirar qué cosas puedo mejorar, para mirar qué tanto bueno y qué tanto puedo agradecer a la vida o qué tanto puedo agradecer al universo o a la espiritualidad que cada uno de ustedes tenga por estar en este momento aquí, en este live, por estar vivos, por estar respirando, por tener trabajo, por un montón de cosas. Ver la pandemia desde otro punto de vista, seguramente son las personas que les estoy diciendo, seguramente fueron creadas en el elogio más que en la crítica. Entonces, lo que les quiero decir con esto es, bueno, si la persona fue criada en la crítica y está más a lo negativo, más conectada con el castigo, obviamente en esta etapa, en este camino donde vamos, en el punto donde vamos, va a ser más difícil pasarlo. Se va a autoculpar más, le va a dar más tristeza y con seguridad va a sufrir un poquito más. Las otras personas van a pasar por ahí, pero les va a doler de manera diferente y van a pasar más rápido de ese punto. La buena noticia para todos es que a partir de ahora, a partir de aquí y de ahora, cada uno puede cambiar, cada uno puede voltear su emoción, cada uno puede voltear la forma de ver las cosas y decir, bueno, si yo fui criado en la parte de la crítica, entonces voy a conectarme con el de la oportunidad y cambiamos las emociones. ¿Cómo cambiamos la emoción? Cuando estamos conectados con una emoción de tristeza, hagamos de cuento que esto es una tortilla, le he puesto ese ejemplo en otras partes, conectarnos con la tristeza, con el llanto, con algo que duele, inmediatamente podemos pensar en otra cosa que nos voltee inmediatamente, a la alegría, a la risa, a un momento bueno, un momento de humor. Les voy a poner un ejemplo. Traigan a su memoria, siempre mantengan en su memoria algo que les haga sentir bien, algo que les haga sonreír, algo que les haga sentir alegres, que los haga sentir súper bien, súper satisfechos. Mantengan ese pedacito de historia en sus mentes. En el momento en que se sientan más tristes, en el momento en que se sientan con más dolor, acuérdense inmediatamente de eso. Y eso es voltear el sentimiento. Y no quiere decir, y no les estoy diciendo, que se olviden del dolor, que se olviden de la tristeza, no. Ni que se olviden que eso duele, no. El duelo duele, el duelo hace llorar, el duelo no es fácil, pero enfrentarlo y voltear la emoción en ese momento hace que duela de manera diferente, hace que el recorrido sea un poquito más sano con nosotros mismos. Entonces estamos, digamos, en el recorrido, pintándolo como un camino. Digamos que vamos en este primer pedacito del recorrido donde lo que nos conectamos fue con el porqué, la culpabilidad, la cosa no tan chévere pues que tenemos de sentimiento y de pronto un poquito de ira, porque hay personas que se llenan de ira y se llenan de sentimientos negativos en esta etapa. Listo, entonces de ahí a qué nos pasamos. Luego llega una profunda tristeza. Digamos, la ira, la no aceptación fue la primera y de ahí pasamos a una profunda tristeza. Porque sí, porque duele, porque sí, porque es triste. Y claro, podemos llorar. Claro, podemos sentir tristeza. Podemos patalear, podemos gritar si eso nos hace desahogar y nos hace sentir mejor. Pero manténganse conscientes de los sentimientos que están viviendo y del paso que están en ese recorrido. Les decía ahorita que el duelo es emocional y es físico. Y les voy a hablar un poquito de eso con todo el respeto de la parte de todos ustedes que están en la ciencia, en la medicina, con el respeto de todos ustedes, voy a tocar un pedacito de ciencia para explicar algo y eso. Las hormonas, las emociones están conectadas, o las emociones hacen que tengamos una reacción física en nuestro cuerpo. Por ejemplo, estamos muy tristes
y la reacción es llorar o muchas veces llevar las manos a algún lugar de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque hay unas hormonas que segregan unas sustancias químicas dentro de nuestro cuerpo y esas hormonas son neurotransmisoras. Al esas hormonas ser neurotransmisoras hacen, por ejemplo, de los neurotransmisores están la serotonina, la oxitocina, la dopamina, y esas tres que les acabo de mencionar están directamente relacionadas con nuestro estado de ánimo, directamente relacionadas. Fíjense que una emoción que tenemos está relacionada con el estado de ánimo y entonces hace que nosotros estemos de buen humor o de mal humor. Les voy a poner un ejemplo. Cuando las mujeres estamos en el estado de menstruación o cuando las mujeres estamos en el estado de lactancia, que a veces tenemos un genio diferente o una emoción diferente o más alegres o no tan alegres, y a veces los hombres dicen, pero es que no las entiendo, pero se debe un poquito a eso, a esa segregación de hormonas, a esa dopamina, oxitocina que estamos segregando, que está o muy bajita o está no equilibrada en nuestro cuerpo. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Hagamos algo que nos suba la dopamina. Y no significa que porque estemos de duelo, porque estemos en una tristeza profunda, nos tengamos que vestir de negro o nos tengamos que encerrar. Tratemos de hacer algo lo que a ustedes les suba el ánimo. Y si nos gusta bailar, bailemos. Y si nos gusta cantar, cantemos. No estoy diciendo pues que saltemos de la alegría, sino cosas que nos animen. Nos gusta ver una película, entonces veámosla. Nos gusta visitar a un amigo, a una amiga, visitar a los abuelos, hacer alguna cosa, ir al cine. Si eso nos sube a nosotros el estado de ánimo, hagámoslo. Porque esas cosas que estamos haciendo están elevando nuestro nivel de la serotonina, de la oxitocina, de la dopamina, y hace que nuestro estado de ánimo sea mejor, sea un poquito mejor. Entonces en ese punto de esa tristeza, donde esa emoción va a conectar con nuestro cuerpo y va a conectar con nuestro estado de ánimo y a verse reflejada, pongamos cuidado en eso. ¿En qué podemos hacer? A veces comer chocolate. A muchas personas comer chocolate les anima y sube la energía y sube el ánimo también. Y eso es por esta explicación que les acabo de dar, muy someramente, muy de manera general, que les acabo de dar en cuanto a por qué suceden esas cosas y por qué la reacción que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Si alguien no está escuchando o algo, nos hace una ceñita. ¿Ok? Muy bien. Les decía entonces que en este punto de esa tristeza pongámosle cuidado. Y les voy a también hablar de algo. Muchas veces cuando estamos en un duelo en una casa, hay personas que están muy tristes y están llorando. Y lloran y expresan y hablan y están inmensamente tristes. Pero hay personas que están calladas. Hay personas que no hablan. Hay personas que muchas veces se interpreta como si no tuvieran sentimientos, como esta persona que no dice, ¿será que no le duele? Y a veces esas personas son criticadas. Pero por esto que les acabo de explicar, los invito a que le pongamos más cuidado a esas personas que no se están expresando, a esas personas que no están sacando sus sentimientos, que no están viviéndolos y que no están haciendo ese recorrido. Significa que esas personas están estancadas en este paso, en esta escala de la tristeza, y se pueden quedar ahí atrapadas mucho rato, y se pueden quedar ahí atrapadas en ese pasado y en esa tristeza, y no va a ser nada bueno para esas personas. En este punto hay personas que les empieza a doler la cabeza, les empieza a doler el estómago, les empieza a doler la garganta, cualquier parte de su cuerpo puede manifestarse como una interpretación de ese dolor tan inmenso que tenemos emocionalmente. Así que pongámosle muchísima atención a esas personas que están más calladas, que no están expresando absolutamente nada. ¿Listo? Porque, como les digo, la tristeza se refleja en enfermedades. Entonces, no nos quedemos, no permitamos sentirnos ni quedarnos atrapados en este paso, en este punto.
Muy bien. Luego de que aterrizamos de esa tristeza tan profunda, nos encontramos, digamos que pasamos y fuimos capaces de pasar por esa tristeza profunda. Y aterrizamos de ahí y llegamos a un punto de inmensa soledad. Inmensa soledad. Y muchas veces nos quedamos ahí hasta años encerrados en esa soledad. No aceptamos a nadie en nuestras vidas. Pensamos que nadie nos quiere y no queremos a nadie. Nos quedamos ahí totalmente encerrados en esa soledad. Ahí llega. ¿Cómo se manifiesta la soledad? Se manifiesta con miedos, con muchos miedos. ¿Miedos a qué? Yo les decía al inicio, lo que duele es el desapego, es ese apego que tengo que ya no entiendo cómo voy a seguir sin esa persona. Y aquí les digo, se manifiesta esa soledad en el miedo. ¿En el miedo a qué? En el miedo a ya no estar de la mano con esa otra persona. En el miedo a saber cómo voy a seguir mi vida sin esa persona. ¿Cómo voy a tomar decisiones sin esa situación? ¿Cómo va a seguir mi vida si ya estoy jubilado? ¿Cómo va a seguir mi vida si ya mi hijo no está? ¿Cómo va a seguir la vida si la persona que falleció ya no está conmigo? A ese miedo nos enfrentamos y eso es lo que nos apaga y nos baja la energía en este escalón de la soledad. Es puro miedo. Les decía también ahora, nacimos sin miedo. Y esos miedos fueron creciendo a medida que nosotros fuimos creciendo y fueron implantando creencias en nosotros. Y a veces hay personas, me he encontrado con frases que dicen que el miedo es bueno, que hay miedos buenos, que el miedo nos protege. Yo diría que yo no lo relaciono con el miedo, lo relaciono con el riesgo que soy capaz y el riesgo que estoy dispuesta a correr en una situación determinada. Por ejemplo, a mí me da miedo prender una vela porque me quemo, pero ¿qué tal si cambiamos ese me da miedo prender una vela por yo sé y soy consciente que si prendo una vela y acerco mi mano a ella, me quemo y eso me duele y yo no quiero hacer eso? Entonces yo estoy no corriendo ese riesgo. O por el contrario, sé que me quemo, sé que me duele, pero voy a aceptar que duele, entonces voy a aceptar y voy a acercar la mano. A nivel de profesional en gerencia de proyectos, decimos que los riesgos, podemos hacer varias cosas con los riesgos, o los transferimos, y transferir un riesgo es cuando hacemos que otra persona los corra por nosotros. Ejemplo, cuando tenemos un carro, le compramos un seguro porque nos da miedo que no lo roben, y entonces si no lo roban, lo paga la aseguradora. Eso es transferir un riesgo. Podemos mitigarlo, es decir, yo qué voy a hacer para que ese riesgo sea más chiquito o sea más llevadero, cuando suceda, pues no me aporree tanto. Eso es mitigar un riesgo. O podemos aceptarlo, simplemente sí, lo acepto, me va a quemar, y listo. Y me voy, y sé que cuando yo lo acepto, sé que tengo que estar preparada para cuando suceda. Eso mismo que pasa con los riesgos, lo que les estoy diciendo del miedo. Entonces, no relaciono yo el miedo con, no relaciono yo la soledad con el miedo, sino más bien con el riesgo. Ese riesgo que no quiero correr. Pero las personas que lo relacionan con el miedo, entonces el miedo a seguir solos, el miedo a seguir un camino sin la persona, sin el acompañamiento de la persona que ya no está con nosotros. Y bueno, llegó la hora de enfrentarlo. Mirémonos al espejo, aceptemos, esa persona ya no está y no es tu culpa. No es tu culpa. ¿Por qué? Porque yo soy yo y tú eres tú. Porque la persona que ya no está, ya no me puede acompañar. Y eso puede sonar fuerte, pero así es. Puede sonar fuerte, pero a lo que nos tenemos que enfrentar es al espejo, decirnos, hey, sí, ya no está, ya tengo que seguir mi camino de manera diferente. Agradezco porque me acompañó hasta aquí, pero de aquí en adelante me toca ver la vida diferente, me toca asumir unas situaciones que no había asumido antes, me toca verlas y recorrerlas de manera diferente y me toca pensar de una manera diferente. Entonces, durante la soledad, igual que les decía ahora, ¿podemos cambiar la emoción? Sí, podemos cambiarla. Enfrentémonos a ese miedo, pero soltémoslo.
enfrentémoslo, veámoslo de frente en el espejo, digámosle, sí, te reconozco, pero voy a cambiarlo. Y se acuerdan que ahora les hablé de cambiar una emoción al voltear la emoción, porque tenemos en nuestra mente un recuerdo bonito, un recuerdo que nos hace sonreír, que nos hace sentir bien, que nos hace sentir alegres. Entonces en esos momentos cambiémoslo. También desde el punto de vista de la neurolingüística, de la programación neurolingüística, hay herramientas que se pueden hacer para ir somatizando esos miedos, para ir cambiando los miedos, para ir alejándonos de esos miedos y soltarlos, porque los miedos los podemos reprogramar. Los miedos vienen de creencias que quedaron implantadas en nuestro inconsciente de una manera que seguramente lo hicieron con amor. Nuestros papás ni la sociedad, ni nuestros maestros nos implantaron creencias con malas intenciones. A un niño nos da miedo a veces que camine porque se va a caer, se va a caer, y vamos implantándole un miedo a alguna cosa en el momento de caminar. Pero tenemos herramientas. Ahora, como les digo, la programación neurolingüística nos ayuda a implantar situaciones, a cambiar esas creencias para manejar esos miedos de manera diferente. No es el tema del momento, pero pues les dejo ese dato para que sepan que se puede hacer. O si no, entonces, como les enseñé, con ese sentimiento lo voltean y enfrentamos eso. Entonces, ¿qué hacemos? Listo, ya pasamos por la tristeza, por la soledad, por la rabia, por el dolor, por el inmenso dolor y la inmensa tristeza. Llegamos al punto donde tenemos que aceptar. Llegamos al punto donde aceptar la situación que está pasando. Y es un punto de mucha valentía. Las personas que llegan a este punto ya son unos valientes, porque ya están en el punto de aceptar. ¿Y qué es aceptar? Aceptar no es ignorar, aceptar no es resignarse, aceptar no es quedarse en un punto diciendo, bueno, pasó y ya, que me caiga todo lo malo, en fin. No, eso no es aceptar. Aceptar es reconocer, es decir, volver a conocer. Aceptar es identificar las cosas que hay a mi alrededor, las cosas que hay alrededor de esa situación que estoy viviendo. Reconocer, identificar las situaciones que hay diferentes y aprender a vivir con y alrededor de esas situaciones diferentes. Eso es aceptar. Los recuerdos son del pasado. Los recuerdos a veces nos duelen cuando no hemos hecho una aceptación. Fíjense que cuando estamos ante una situación difícil como el duelo, tomamos fotos en este momento, pues tomamos, me refiero recogemos fotos, abrimos un álbum y vemos esas fotos que nos conectan con la persona que ya no está. Y lloramos y tenemos unos recuerdos dolorosos. Pero el pasado, esas fotos son del pasado, y el pasado es pasado. El recuerdo es del pasado. Aceptar es qué tal si cogemos esa foto y ya en lugar de llorar, ya en lugar de ver cómo fue de bonito aquel día, qué tal si lo hacemos al revés, qué tal si tomamos esa foto, la observamos y decimos, agradezco porque este momento tan bonito que pasé con esta persona cuando estábamos en este lugar, en fin, lo que te recuerde tu foto. Eso es aceptar. Aceptar que la persona ya no está. Identificarlo y aprender a vivir alrededor de esa situación diferente, de esa situación nueva que estamos viviendo y a la que nos estamos enfrentando. Eso es aceptar. Así que si aceptamos, estamos en un punto y estamos en un momento de mayor gratitud. Miren, esto no se trata de hacer el recorrido del duelo, no es fácil. No es fácil. Las cosas fáciles, como me decía una amiga alguna vez cuando estaba pequeña, las cosas fáciles ya están hechas. Ya están hechas. Entonces hagamos las otras cosas las cosas que hacemos de hecho ya están, que ya alguna vez hicimos, son fáciles. Entonces, enfrentar este duelo y hacer ese recorrido por esos caminos del duelo no es fácil.
pero empezar y aceptar que estamos en el paso número 1 es ya de valientes, es ya de honrar, es ya de reconocer en ustedes mismos. Lleguemos al agradecimiento, como les decía. Agradecer por, como cambiamos la pregunta por qué o para qué, agradezcamos eso, agradezcamos los momentos lindos que pasamos con estas personas. Y les pongo un reto. Qué rico que pudieran ustedes tomar diariamente durante 31 días, tomando el mes más largo que tenemos en el año, durante 31 días, escribir algo que agradezcamos que vivimos con esta persona. Los invito a que hagamos eso. Agradezcamos por una cosa, por una situación, por un momento, por una experiencia, por un sentimiento, por un conocimiento, por algo que aprendí de esta persona que ya no está. Escribamos todos los días, o cuando nos sintamos mal, escribamos, pero escribamos, los invito a que escribamos por el agradecimiento. ¿Qué agradezco de la situación? ¿Qué agradezco de esta persona? Y todo esto se trata de que al final, cuando hagamos este recorrido que estamos viendo, se trata de elevar el nivel de conciencia de cada uno de ustedes, el nivel de conciencia de cada uno de nosotros, en los momentos de duelo, en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza. Cuando enfrentamos un duelo con el nivel de conciencia más alto, duele de manera diferente. Duele de manera diferente. Duele menos. Lloramos de manera diferente. Y yo no les estoy diciendo que no lloren, que no les duela, que no se entristezcan o que olviden, no. Pero recordamos de manera diferente. Y recordamos con agradecimiento. Y si hicimos el ejercicio de escribir durante 31 días un agradecimiento, es un buen momento para que cuando volvamos a recordar y sintamos un poquito de tristeza, porque si vamos a añorar, si vamos a recordar. Entonces, cuando estemos en eso, qué rico abrir esa página donde escribimos esos agradecimientos y leer 1 o 2. Y con seguridad, el sentimiento va a cambiar, la acción, la reacción de nuestro cuerpo va a cambiar, nuestro cuerpo físicamente y los dolores van a cambiar, van a ser diferentes o se van a eliminar porque estamos viviéndolo de manera distinta. Así que todo esto lo que les quería comentar es subir el nivel de conciencia para enfrentar el recorrido del duelo de manera diferente, de una manera sana y de una manera ecológica con nosotros mismos. Porque aquí estamos, porque hay que vivir el presente. No permitamos que el pasado nos deje ahí y no nos permita vivir este presente o vivir el futuro. Miren, todo lado izquierdo tiene un positivo y un derecho. Todo negativo tiene un positivo. Toda oscuridad tiene una luz. Toda noche tiene un amanecer. ¿Qué quiere decir eso? Que todo momento difícil, al final de ese recorrido, tiene un momento de paz, un momento de tranquilidad, un momento de aprendizaje y un momento de agradecimiento. Hagamos el recorrido para que sea más sano y más ecológico con nosotros mismos. Quisiera ver si en este momento tenemos alguna pregunta o alguien que quiera comentar. Bueno, vamos a ir leyendo. Porque ya vamos llegando como al final. ¿Verdad? Ya vamos como, por aquí nos ven mejor, ya vamos como llegando al final. Qué tan interesante la perspectiva que nos están brindando para afrontar un duelo. Como ella muy bien lo dijo, no se trata esto de una clase de psicología o de ver cómo desde la parte científica, médica, se afronta o en qué consiste un duelo, sino que es una perspectiva diferente, una perspectiva más emocional. Ella nos lo dijo muchas veces, de nivel energético, de conciencia, de sanación, de hacer las cosas de una manera diferente para que un duelo duela menos. Al principio les decía que todos hemos pasado por un duelo en la vida, pero además en este año realmente que llevamos de pandemia nos cambió la vida de muchas formas y todos en la pandemia hemos sufrido un duelo de una forma u otra. Tenemos personas que perdieron su trabajo porque las empresas definitivamente cerraron.
tenemos personas que terminaron relaciones porque no se pudieron volver a ver con esa persona, relaciones que se terminaron en un divorcio, en una separación, personas que perdieron bienes materiales hace poco, la tragedia, la catástrofe natural que tuvimos en San Andrés, en Providencia, y esas personas están haciendo un duelo por todo lo material que perdieron. Y sin duda el mayor duelo ha sido quienes han perdido un ser querido por el COVID-19. Y no solamente lo han perdido, sino que en muchos casos no han podido acompañar a ese ser querido porque tenemos las restricciones en los lugares que solamente pueden entrar no sé cuántos números de personas. Entonces creo que eso ha dificultado un poco la forma en que se está iniciando ese duelo. Entonces, qué tan chévere y qué tan bueno tener esta otra perspectiva de lo que es el duelo. Tenemos unos comentarios. Bueno, sí tenemos una pregunta de Erika. Erika nos... Ay, se me perdió. Erika nos estaba preguntando que cuánto tiempo es normal la duración de un duelo. Yo ya le voy a dar la palabra a nuestra invitada para que nos responda. Yo creo que desde la parte médica, científica, digamos que establecemos 6 meses y a partir de 6 meses se considera un duelo patológico. Pero esto tiene mucho que ver con la ciencia y yo creo que es posible que esta pregunta no tenga respuesta porque cada quien hace su duelo a tiempos diferentes, creo yo, pero digamos que desde la parte netamente y estrictamente científica decimos que 6 meses es un duelo patológico. Y no es que en 6 meses yo me olvide de la persona, sino que en 6 meses ya he aprendido a aceptar y a llevar ese duelo de una forma diferente. No sé qué respuesta le puedes dar a esa pregunta. Sí, yo diría, Erika, y todos, que es relativo. Cuando empezamos un duelo es relativo y cuando lo terminamos es relativo. No tiene un principio ni tiene un fin. Pero como dice la doctora Sara, después de 6 meses puede ser patológico y lo que eso significa es necesitas una ayuda profesional. Pero miren, si ustedes hacen este recorrido que yo les estoy haciendo, hay que ayudar, sí, hay que acompañar, hay que hablar a las personas cuando estamos acompañando. Con estos tips que acabamos de ver, con seguridad va a ser lo más rápido posible, porque no es cerrar y no volver a hablar del tema, sino que es aceptarlo y llegar al punto del agradecimiento. Ese es el punto donde decimos, listo, lo pasamos. Ese es el punto donde decimos, duele de manera diferente. Esto que yo hablamos de eso. O sea, esto que yo les he hablado, o sea, en general, Erika, 6 meses es para un tema patológico, es decir, necesitas una ayuda profesional. Pero con seguridad, con estos temas podemos ayudarnos nosotros mismos o ayudar a otras personas a que lo hagan ese recorrido mucho más rápido, a que pasen rápidamente y fácilmente y sanamente por el recorrido. Todo esto que yo les acabo de compartir está en un libro que yo escribí, es de mi autoría, aquí lo estoy mostrando. El título del libro es, creo que se ve mejor este, el título del libro, ¿también lo vieron por allá? Sí. Ok. El título del libro es El duelo y los 44.000 chocolates. Es un duelo que a través de la narración de la muerte del abuelo de mis hijos, hablo de eso, pero al mismo tiempo hablo de las emociones y de los sentimientos y de todo lo que les acabo de hablar, de los sentimientos y emociones que vivimos en esos momentos. En cada uno de esos pasos hicimos ese recorrido y bueno, ahí podemos tener todo un poquito más ampliado de lo que les acabo de decir. Así que me pueden encontrar en la página www.marinaegonzalez.com. Pueden encontrarme ahí, me pueden contactar por redes sociales, por el Instagram, en fin, creo que ahí están apareciendo mis datos para cualquier contacto. Si ustedes asistieron a este evento, tenemos un descuento especial para ustedes de un 15%. Entonces nos escriben en este momento por ahí y nos dicen participen, nos dan su nombre que aquí nos queda registrado y les hacemos ese descuento del 15%, con mucho gusto. Hay algo que me pareció muy interesante lo que acaba de decir,
y es que de pronto en 6 meses lo que significa que no hayamos pasado ese duelo, que todavía lo estemos viviendo, es que necesitamos una ayuda profesional. Y este es un tema que yo sé que es maluco, difícil de hablar, porque cuando estamos hablando de pronto de emociones, de sentimientos, de salud mental, y lo ligamos a la palabra ayuda profesional, muchas veces pensamos en que tengo que ir a un psiquiatra a tomar pastillas o que me tengo que internar en un hospital psiquiátrico con ayuda profesional. Y yo no lo veo así, yo creo que no es así. Si creemos que estamos en un punto en el que necesitamos una ayuda, esa ayuda puede ser hablar con un amigo, esa ayuda puede ser hablar con un psicólogo, esa ayuda puede ser buscar a un experto en programación neurolingüística que me muestre desde otro punto cómo puedo ver que me está pasando. Esa ayuda puede ser leer un libro que me ayude a afrontar o a pasar. Entonces, no siempre ayuda profesional significa pastillas y significa psiquiatra, ¿cierto? Hay muchos niveles. Obviamente, hay ciertas alarmas, ciertos signos que de pronto como médicos nos pueden hacer pensar que una persona definitivamente necesita ver un psiquiatra y necesita una medicación por cualquier motivo, pero ese no siempre es el caso. No le tengan miedo a buscar ayuda para temas de salud mental, para temas psicológicos, para emociones, para duelos, porque eso ya pasó de moda, eso ya quedó atrás, que solamente los locos iban a buscar ayuda. Hoy en día todas estas cosas las tenemos que hablar y es en parte por lo que estamos haciendo este espacio el día de hoy. Teníamos unos comentarios, varios comentarios de Ivonne. Le mandamos un saludo muy especial a Ivonne, que, bueno, si ella sabe quién es. Ella nos dice, esas personas silenciosas, cuando nos estaban hablando de las personas que se quedan calladas, dice, las personas silenciosas son las más importantes porque se ahogan en su propio dolor. Y muchas veces, por miedo, no hacemos las cosas porque nos infunden miedo a todos. Un poco de lo que estábamos hablando, bueno, 2 cositas que ahí tocamos ahorita, que nos contó la autora, que era uno, que las personas que no expresan ese dolor o que no hablan, pueden ser quienes más estén atravesando un momento difícil, y que los miedos no los van inculcando a todos, que nacemos sin miedo y incluso durante los primeros 5 años es el momento en el que más conexiones sinápticas hacemos como seres humanos. Entonces es donde más aprendemos, es donde más conocemos, es donde más curiosidad tenemos, pero también es donde nos pueden inculcar los padres, los cuidadores, los maestros, los abuelos, los tíos, miedos y emociones. Entonces, como niños es muy importante este tema. No sé si tengas algún comentario para Ivonne con lo que nos... No, tienes toda la razón, es lo que precisamente hablábamos. Esas personas necesitan más acompañamiento de los que ya están un poquito más conscientes, y simplemente significa que están un paso atrás en el recorrido del duelo, necesitan más acompañamiento y con seguridad se puede trabajar, se puede ir más adelante con ellos, se puede tratar de llevarlo un escalón más arriba, con toda seguridad que sí. Muchas gracias, Ivonne. Elizabeth nos escribe, siempre miramos lo negativo de la pérdida de un ser querido, pero nunca hemos pensado y analizado la enseñanza que nos puede dejar, dice Elizabeth. Así es. Bueno, yo creo que no tenemos más preguntas. Si hay más preguntas, por favor las escriben. Recuerden entonces nuevamente que está disponible el libro, se llama El duelo y los 44.000 chocolates. Es un libro muy, muy bonito, muy fácil de leer, muy práctico, ¿cuál será la palabra? Que nos enseña mucho, y si estás atravesando o has atravesado un duelo, vale la pena leerlo porque es un pasito más y es una ayudita más. Cualquier persona que esté interesada, ya saben que en www.marinaegonzalez.com está disponible. También les dejé ahí el número de teléfono donde pueden escribir. Por mis redes sociales también nos pueden contactar
y la autora nos ha dado un regalo muy especial, y es que quienes nos escriban, nos contacten contándonos que estuvieron y que conocieron el libro a través de este en vivo, o incluso los que nos están viendo por YouTube, van a tener un descuento muy especial. Entonces los invito a todos a que ya mismo salgan a escribir y a comprar el libro, que de verdad que vale la pena. No sé si nos quieres, bueno, espérate, antes de que terminemos, María Andrea Roldán también nos escribió: en estos momentos que he dedicado a evadir la pérdida de mi ser querido, ¿cómo hago para comenzar a afrontar esta situación? María Angélica, estar en el punto donde quieres iniciar, estar hoy en este evento, es ya el principio. Es ya el principio. Simplemente hacer el recorrido. Si quieres me contactas, porque creo que ya se nos acabó el tiempo. Si quieres vuelves y ves lo que conversamos, para que vayas lentamente. Miren, el recorrido no se hace, el libro se puede leer en un día, pero el recorrido puede no hacerse en un día. Hay que hacerlo paso a paso, hay que hacerlo lentamente, porque cada uno, al ritmo de cada uno se queda en cada paso el momento y la cantidad de tiempo que quieren. Te invito a leer el libro, me contactas si quieres que conversemos más sobre el tema, te puedo ayudar, podemos simplemente conversar a los datos pues que están apareciendo en la página, o también tenemos un correo que es info@marinadegonzalez.com. Ahí contáctame, porque creo que ya el tiempo pues se nos acabó, pero yo te felicito porque estar aquí, estar escuchando el tema, ya es el principio. Así que ya te honro por eso, porque estás empezando ese recorrido. Yo también creo que no hay tantas coincidencias en la vida, y pues las personas que nos hayan acompañado aquí el día de hoy, 1, 10, 50, las que hayan estado aquí este ratico con nosotros, es porque tenían que estar, porque tenían que escuchar este mensaje, y porque de pronto les hace falta afrontar o empezar este camino en el duelo. En los comentarios está nuevamente el número de teléfono, les dejé la página web. Nos pueden contactar ya sea a través de las redes sociales de ella o de las mías. Yo, antes de darle la palabra para que se despida, les agradezco de todo corazón por haber estado acá, quienes se unieron por YouTube, a ustedes que están acá en Instagram, por regalarnos esta horita para conversar. De todo corazón espero que hayamos tocado el alma de así sea uno de ustedes, que si lo necesitaban, les haya servido las palabras que compartimos el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo antes de que terminemos. Solo me resta decirles a todos ustedes muchas gracias y felicitaciones por estar aquí, ahora y viviendo este momento, el presente, que es donde debemos estar. Muchas gracias a todos por estar acá. Hasta luego, que estén bien y que tengan un feliz resto de semana. Hasta luego.